Libro de cuentos de Ricardo Clark, Días de acecho. Cuento 1, Días de acecho. Esta es la soledad de su cuarto. Guimares mira el techo resquebrajado por el tiempo, del que cuelgan algunas telas de araña que han escapado a la meticulosa limpieza de la dueña de la casa. Todo está correcto y solo su mesa de trabajo está cubierta de papeles en aparente desorden. Es el único lugar que no se arregla por expresas órdenes suyas. Una mosca vuela, busca la ventana y se pierde en la luz. Mucho cambiaría la situación si supiera lo que está ocurriendo allá. No es problema de gentes, eso es lo que sobra. Más bien, de cierta inteligencia política que parece estar fallando. Nunca fue un hombre apresurado. En este caso, acelerar las cosas conduciría todo al desastre. No lo quisieron entender las bases, a pesar de que lo repitió 1000 veces. Después de todo, era el jefe. La revolución debe hacer la gente que esté en el país. Últimamente, notó que estaba perdiendo la fe, haciéndose pesimista. En el fondo no lo creía, pero algo de eso había. Cuando llegó, recorría bibliotecas, leía mucho más que ahora. Estaba más entusiasmado, eso era cierto. Siempre lo mismo, cuando el tiempo se ponía húmedo. Jamás creyó que fuera a resentir los años que pasó en la cárcel, pero así era. Por eso le dolía el costado izquierdo. Tomó un poco de agua. Trató de ubicar mentalmente las fallas políticas que había cometido. En ningún momento había procedido mal. La prueba era que se le ratificó en el último congreso del partido. Así es, ratificando. Jugó con la palabra. En realidad la medida significaba que estaba vivo, como una mariposa detrás de la vitrina, con el alfiler de la distancia clavado en el estómago, como un león en el zoológico, absurdamente lejos de la selva. Le parecía oír las voces. Y ahora, compañeros, un mensaje de nuestro combatiente en el exilio, Guimares. Se lee su carta, su nombre sonando una vez más, convirtiéndose en imagen para mucha gente que alguna vez lo trató todos los días. Ni siquiera ocupaba el lugar de los muertos, con el homenaje que se les rinde cada vez que se pronuncia su nombre. Con él no había culpa porque estaba vivo, vivía en la promesa del regreso y por eso tenía menos importancia. Todavía tenía fuerza, no de gusto lo ratificaron. Él no creía que hubiese sido una maniobra política para que la nueva directiva se llevase la simpatía de los pocos que aún le seguían. Si recibía carta de ellos, la fracción se reducía cada vez más, aunque tenía algunos incondicionales. A tanta distancia, él estaba amablemente muerto. Dio instrucciones que no sabe si llegaron. Se limpió la frente, no aguantaba ese calor húmedo que no dejaba respirar. De todas maneras, era el jefe. Ya sabría cómo disciplinar a los revoltosos en cuanto regresara. Un poco de tiempo, nada más. Ahora también los del grupo local lo despreciaban. Se hace fácil para algunos ver con asco a un hombre. El fracaso lava todas las victorias anteriores, todos los esfuerzos. Uno queda inerme, se siente débil, mas no importa. En la soledad de la roca, el águila es siempre un águila, aún con el ala quebrada. Se dio cuenta de la actitud de los otros al poco tiempo. Hasta allí también había llegado el rumor de que no había lanzado la orden de ataque en el momento correcto. De ahí la masacre campesina. ¿Cuántas veces les dijo que una buena coordinación era imprescindible? No era, sin embargo, ese ni el momento ni el lugar para discutir. Las discusiones no ganan batallas, por lo tanto, no iba a defenderse. Cierto es que le dejaban escribir en la revista política, pero ¿qué se podía decir? Además, había prometido no inmiscuirse en los asuntos del país y tenía que cumplir. Sus opiniones las guardaba para sus amigos, que no pasaban de 2.
Era evidente que el partido no existía allí. Le era imposible entender cómo podían funcionar con una subvención del gobierno y algunos líderes en puestos burocráticos. A la universidad iba en el tren subterráneo, manoteado por la gente, empujado y acosado. Luego los alumnos, que ignoraban quién era. Claro, las cosas habían pasado hace mucho tiempo. Cuando llegó, los periódicos se ocuparon extensamente de él. Fue el exiliado más famoso del país por una semana. Después se perdió en la multitud de sus iguales, que llenaban los cafés de la avenida principal recordando batallas perdidas en largas discusiones. Al principio no se preocupó de las amistades. Total, no iba a quedarse mucho tiempo. Pasaron 3 años sin que se diera cuenta. Es lo que ocurre con los lugares nuevos. Las cosas y la gente hacen perder la dimensión del tiempo. Se vive más a prisa, pero sin tanta trascendencia. En su país, cuando la gente hablara de él, diría: en tal año hizo tal cosa, después pasó tal otra, y ahora está haciendo esto. Sería él una parte del diario acontecer, de la crónica de su época, escrita con las intrascendentes acciones de cada día. Ahora solo pueden decir: está en el exilio, y acordarse de él como la última vez que lo vieron subir al avión, esposado a través de una borrosa fotografía de periódico. Su historia, como la de los muertos, fue corta. Acabó el día que partió. Ocasionalmente le llegaba una carta, siempre con algunas banalidades. Su madre contándole lo cara que está la vida, su hermano diciéndole que tenía apuros para pagar la renta de la casa o que sus niños estaban por terminar el colegio, que ese año el invierno era más frío y que probablemente un vecino viajara el próximo si quería que le enviasen unos periódicos o un frasco de dulce casero. En un primer momento iba todos los viernes al aeropuerto a las 7 de la tarde. Cuando llegaba el avión pedía los periódicos que traían los viajeros y los devoraba en la cafetería cercana. Un día se dio cuenta que este era un acto absurdo. ¿Para qué leer los periódicos de un país tan lejano si no se tiene ninguna participación en ellos? ¿Con quién iba a comentar tal o cual suceso o simplemente los cambios habidos en una calle? Era como tratar de comer un trozo de pescado seco. Además, si contaba algo por carta, suponiendo que los otros contestasen el mismo día, tardaba 15 días en recibir la respuesta. Nada podía hacer con ese trozo de papel cuya información no podía utilizar en absoluto. Al poco tiempo le dieron su cátedra en la Universidad de Economía y Planificación, un puesto conseguido por compromiso, para tenerlo a mano, vigilado. Tenía que presentarse, además, una vez por mes en la estación de policía para que se supiera dónde estaba. Otro problema: la correspondencia. Hace algún tiempo que no recibía carta. ¿Dónde estaría Laurita? De seguro viviendo con ese patán. En fin, en cuanto necesitase dinero lo llamaría. Ese era un medio seguro de comunicación para ella. Hubiera querido algo mejor para su hija. No se puede tener todo. Absorbido por la política, se confesó que en el fondo tampoco fue buen padre. Demasiado ocupado, escondiéndose la mayoría de las veces. No la cuidó lo suficiente. ¿Y Lupe? Buenos momentos juntos, años. Cierto que la pobre tuvo que aguantar muchas cosas, inclusive sus infidelidades. Pero el que lo creyera un puritano tenía que estar loco. Una imagen de ella no lo abandonaba. Fue aquella mañana de verano cuando él, de anteojos oscuros, la vio bajar del transbordador. Tenía la imagen del sol de ese día pegada en la retina. Ella llevaba el sombrero de ala ancha que hacía juego con su vestido y caminaba hacia donde estaba él, sin reconocerlo. Olía a piel nueva. Después comieron en la hierba, en el parque que está cerca del mar. Sí, hubo otras, pero ninguna como ella. Es increíble cómo se le desbordan en su mente los recuerdos, pequeños detalles de esa relación que creía perdidos para siempre. Y también le gustaba acordarse de ella peinándose frente al espejo, su cabello largo, en el cual le gustaba sumergirse. Cuando Lupe murió, los dirigentes de la central obrera vinieron a darle su pésame. No aguantaba la cama y se levantó. Prendió la luz del escritorio que le hizo doler los ojos. Todavía tenía pendiente el ensayo sobre la reforma agraria, unas cartas que contestar a un utopista francés. Miró los papeles con indecisión. Sobre la pared el almanaque, que decía viernes. Tendría que mandar la ropa a lavar.
A la universidad no se podía ir con una camisa arrugada. Pensó por un momento en volver, pero sin apoyo sería un suicidio. Intentó tocar la máquina, pero se dio cuenta que no tenía deseos de escribir. También podría abandonar toda ansia de regreso. ¿Qué le faltaba ahí? Tenía todo lo que necesitaba para dedicarse al trabajo de gabinete. Podría hacer una investigación sobre el papel de la reforma agraria, tal vez un libro sobre el papel del capitalismo y el socialismo, en fin, cualquier cosa útil. Fue una idea que pasó volando. Él no dejaría la lucha. También los del grupo local estaban mal informados, y los meses que pasó en la selva, y toda su trayectoria, y la lucha en la ciudad, jugándose la vida a cada momento si llegaban a reconocerlo, los años de cárcel, imbéciles, nunca comprenderían. No siempre estuvo en el exilio, pero su labor pasada, vista a través de un cerebro dogmático, nada tenía de valor. Lo curioso era que le aplicaran el mismo código que él alguna vez usara, pero nunca cometió errores. La conclusión era que seguía creyendo, pero estaba cansado. La máquina del tiempo corría en su contra. Cuando quiso volver a la selva solo recibió sonrisas como respuesta. Él no estaba viejo, como dijeron a sus espaldas, solo un poco cansado. Eso era todo. Que no confiaran en él era otra cosa. En los últimos tiempos había pedido un puesto de combatiente. Se le contestó que si lo mataban sería un triunfo para la oposición sin necesidad. Entonces lo vio claro. Era la imagen de una supuesta unidad, sin su consentimiento. Lo habían fosilizado para usarlo mejor. Claro que se le pedía que se quedara para ayudar desde la luz pública, pero la respuesta a una situación más concreta tenía que llegar. ¿No es así, Guimares? Guimares se pregunta y se contesta. Su pensamiento es un péndulo que toca los extremos de la idea. Ya cae la tarde. Mira por la ventana. Observa cómo la señora de enfrente riega unas flores en el balcón. Corre el vidrio descuidadamente y saluda. Al darse vuelta mira la mesa de trabajo con hastío. Después de todo, saldría a caminar. Seguía sin ganas de tocar el papel. Quizás habría sido demasiado idealista. ¿No hubo por su parte un exceso de confianza en una realidad que como arena movediza se lo tragó? Cuando descendió la noche, Guimares estaba frente al muelle. Recordaba el canto de los grillos, cuando en las noches de verano se tiraba con lupa en el pasto recién cortado de la plaza. El cielo estaba de azul y violeta, salpicado por los últimos rayos de sol. El agua chapoteaba contra el murallón. El viento, leve, corrió sobre su piel y lo hizo estremecer. Eso era él, tan solo un punto negro a los extremos del péndulo, hasta que el balanceo los gastase. Prendió un cigarrillo y se acordó de la risa de su lavandera, del olor a jabón, sintiendo sueño. ¿Qué objeto tiene el escribir desde tan lejos? De todas maneras, no le iban a hacer caso. Eso lo supo poco a poco. Lento y arrastrando los pies, Guimares emprendió el regreso. Al cerrar la ventana, se dio cuenta que aún algunos rayos de sol pintaban la oscuridad de la noche sobre el mar. Días de acecho, Ricardo Clark, cuento 1, titulado Días de acecho.